Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este encuentro en el área de ciencias naturales. Vamos a resolver una serie de ejercicios los cuales se han venido filtrando hasta el presente momento. Observemos también el subtema específico al cual pertenecen. Veamos la primera pregunta y denotemos una respuesta. Una persona corre en línea recta en un parque, experimentando los cambios de rapideces que se muestra en la gráfica. Con base en la información, identifique el tiempo total en segundos en el que la persona se mueve con MRV retardado. Un subtema muy relevante en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Como se puede notar en el ejercicio, nos pide MRV retardado. Por lo tanto, en la gráfica nosotros nos vamos a concentrar donde existe pendiente negativa. Y se puede observar en la gráfica que existe la primera pendiente negativa de 2 a 4 segundos. Una segunda pendiente negativa se obtiene en el intervalo de 6 a 7 segundos. Por lo tanto, el ejercicio explícitamente nos dice: determine el tiempo total en segundos en el que la persona describe MRV retardado. Por lo tanto, el primer intervalo, coloquemos un tiempo 1 y por acá un tiempo 2. El tiempo total en el que la persona describe MRV retardado va a ser de 2 a 4. Pero ¿cuánto tiempo existe de 2 a 4 segundos? Existe 2 segundos. ¿Y cuánto tiempo existe en nuestro siguiente intervalo? De 6 a 7 solo existe 1 segundo. Por lo tanto, en el primer intervalo tenemos 2 segundos más 1 segundo en el siguiente intervalo, y en este caso, el tiempo total que describe esta persona con MRV retardado sería 3 segundos. Su respuesta y opción correcta sería la B. Vamos a continuar con un siguiente ejercicio. En este caso nos dice: complete los párrafos. Si se sabe que la distancia entre Saturno, ubicado en el perihelio, al Sol es la tercera parte de la distancia a su afelio, y que para determinar la velocidad en el afelio de valor, tenemos un espacio, a partir de la velocidad en el perihelio, que es 4.500 metros por segundo, podemos aplicar la segunda ley de Kepler según la siguiente ecuación. R sub P por B sub P es igual a R subíndice A por B subíndice A, donde R subíndice P representa el radio vector, o sea, en el perihelio. R subíndice A representa el radio vector en el afelio. B subíndice P representa la velocidad en el perihelio. B subíndice A representa la velocidad en el afelio. Un ejercicio muy particular del subtema de fuerzas gravitacionales, específicamente leyes de Kepler. Con estos datos específicos vamos entonces a observar qué nos presenta el texto en la parte superior. Nos dice lo siguiente: si se sabe que la distancia de Saturno, ubicado en el perihelio, al Sol es la tercera parte de la distancia a su afelio. Por lo tanto, denotemos una pequeña ilustración acerca de lo que nos comenta. Realicemos un pequeño diagrama acerca de estas condiciones. Veamos. Recuerde que en una elipse siempre se rige el Sol en uno de sus focos. Por lo tanto, si el Sol está en uno de los focos, vamos a denotarlo por aquí.
Saturno, en este caso, nos dice que se encuentra a una distancia de su perihelio, el cual es este punto de aquí, y también cuando se encuentra a una distancia de su afelio. Recordemos que el afelio es el punto más lejano al Sol y el perihelio es el punto más cercano al Sol. El ejercicio me dice que la distancia del perihelio es la tercera parte de la distancia a su afelio. Por lo tanto, representemos esto matemáticamente. Distancia del perihelio es la tercera parte de la distancia a su afelio. Primera condición del ejercicio. Y para determinar la velocidad en el afelio de valor, entonces aquí nosotros debemos de notar que la velocidad en el afelio siempre debe ser menor a la velocidad en el perihelio. Por lo tanto, si usted observa, la velocidad en el perihelio nos especifica que es 4.500 metros por segundo. La velocidad en el afelio, al ser mínima, al ser menor, en este caso debe ser menor a 4.500. Su respuesta y opción correcta estaría entre la opción A y la opción C. La respuesta B y la respuesta D quedarían descartadas, ya que son mayores a 4.500. Segunda condición del ejercicio. Nos especifica una ecuación en función del radio vector y la velocidad. Denotemos también esta ecuación. R subíndice P por V subíndice P es igual a R subíndice A por velocidad A. Ahora, R subíndice P, el ejercicio nos especifica que es 1/3 de R subíndice A. Entonces, denotemos aquí ese valor, 1/3 de R subíndice A por la velocidad en el perihelio. La velocidad en el perihelio es de 4.500. Esto es igual a la distancia al afelio por la velocidad en el afelio. La velocidad que nosotros necesitamos hallar. Se puede observar que se va a simplificar la distancia en el afelio, ya que son cantidades que se están multiplicando, entonces una de ellas pasa a dividir y se puede simplificar. Aquí también simplifiquemos los términos comunes, tercera de 3,1 y tercera de 45 es 15, y los dos ceros solo los copiamos. Nos queda expresado como 1.500 es igual a la velocidad en el afelio. Y obtenemos una solución. La velocidad en el afelio, como habíamos dicho, debe ser menor a la velocidad en el perihelio. Por lo tanto, su opción y respuesta correcta sería la C. Sigamos con esta serie de ejercicios y observemos lo que nos comenta el siguiente problema. Un atleta hace una carrera en 4 segundos con una rapidez de 10 metros por segundo. Si luego de pasar por la meta sigue corriendo con la misma rapidez durante 6 segundos, calcular la distancia recorrida en total. Un tema muy relevante, en este caso de MRU, movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento rectilíneo uniforme, nosotros debemos tomar en cuenta que la velocidad que presenta cualquier elemento siempre es constante. Por lo tanto, debemos de notar lo siguiente. En el MRU, yo solo tengo una ecuación explícita, la cual me dice distancia es igual a velocidad por tiempo. Ahora, denotemos lo siguiente. Este atleta recorre un primer tramo, en este caso, una distancia específica. ¿En cuánto tiempo lo hace?
lo hace en 4 segundos y con una velocidad de 10 metros por segundo. La distancia en este tramo va a ser igual, velocidad de 10 por un tiempo de 4. 10 por 4, 40 metros. La primera distancia específica al llegar a la meta ha sido de 40 metros, pero el ejercicio me especifica que al pasar por la meta, esta persona sigue corriendo durante 6 segundos más, pero lo hace con la misma velocidad, con 10 metros por segundo. Vamos a denotar una distancia número 2. Esta distancia número 2, igualmente, como la velocidad se conserva, es constante, debe ser velocidad por el tiempo. Y coloquemos aquí un tiempo número 2. Distancia es igual, la velocidad es exactamente la misma y por 6 segundos. Por lo tanto, 10 por 6 es 60 metros. El ejercicio me pregunta calcular la distancia recorrida, pero total. La distancia total va a ser la distancia 1 más la distancia 2. La distancia total va a ser, distancia 1 nos salió de 40 metros, más la distancia 2 nos salió de 60 metros. Por lo tanto, distancia total es de 100 metros. Su respuesta y opción correcta sería la D. Y continuamos, chicos, con el siguiente ejercicio. Nos expresa lo siguiente. Un resorte tiene una constante elástica de 200 newton sobre metro y una longitud inicial de 40 centímetros. Si se coloca una máquina de gimnasio y un atleta le aplica una fuerza F, extendiéndolo hasta alargar a los 100 centímetros. ¿Cuál es el valor de la fuerza F en newtons que se aplicó al resorte? Un ejercicio muy particular en el subtema de fuerzas. Observemos la solución. Nosotros presentamos en el ejercicio un resorte que está unido a su vez a una máquina de gimnasio. Por lo tanto, una persona viene y estira este resorte. Nos queda expresado de la siguiente manera. Cuando esta persona estira el resorte, nosotros presentamos una deformación. Al inicio, este resorte tiene una longitud de 40 centímetros, pero cuando se le estira, este resorte tiene una longitud de 100 centímetros. Me pide calcular una fuerza, por lo tanto, yo debo obtener la deformación desde su punto inicial hasta su punto final. En este caso, yo debo obtener esta deformación X. Si la longitud final es 100 centímetros y la longitud inicial es 40 centímetros, el valor de X se obtiene de la siguiente manera. Longitud final menos la longitud inicial. En este caso nos queda expresado como 100 centímetros menos 40 centímetros. La deformación va a ser igual a 60 centímetros. Pero debemos tomar en cuenta que siempre debe estar expresado en metros en el sistema internacional. Por lo tanto, nos dice lo siguiente. Un metro tiene 100 centímetros. Simplificamos centímetros con centímetros. Un 0 de la parte superior con un 0 de la parte inferior. Y también se puede extraer una mitad. Mitad de 6 es 3 y mitad de 10 es 5. Nos queda expresado como 3/5 de metro.
esta deformación que nosotros acabamos de hallar nos sirve para calcular la fuerza en análisis. La persona que estira este resorte aplicó una fuerza. Se puede aplicar la ley de Hooke, porque la ley de Hooke nos expresa la constante K multiplicado por la deformación. La fuerza que aplica esta persona entonces va a ser la constante K, que es 200 newton sobre metro, y por la deformación, que nosotros la acabamos de hallar y era 3/5 de metro. Simplificamos metros con metros y la fuerza específicamente nos va a quedar en newtons. Si se puede simplificar los valores matemáticamente, lo hacemos. En este caso, quinta de 5,1 y quinta de 20, pues 4. Y el 0, que no lo tomamos en cuenta, solo lo copiamos. Y nos queda como 40 por 3 y nos va a dar un valor de fuerza es igual a 120 newtons. Su respuesta y opción correcta sería la A. Vamos a continuar con un siguiente ejercicio, chicos. En este caso nos dice, Carlos debe arrastrar un saco de papas de 40 kilogramos de masa, desde la entrada de su casa hasta la cocina, ubicada a 2 metros de esta, considerando la gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado y que la superficie presenta un coeficiente de rozamiento dinámico de 0,5. Determine el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento en kilojoules que se efectúa durante esta tarea. Es un ejercicio muy específico, en este caso de trabajo, potencia y energía. Observemos la solución. Cuando esta persona está alando este saco de papas, debemos recordar que siempre existe una fuerza que se opone al movimiento de este elemento. En este caso, si la persona está alando con una cierta fuerza hacia el lado derecho, existe una fuerza que se opone a su movimiento. Esta es la fuerza de fricción. El trabajo que realiza esta persona, en este caso nos va a quedar igual, ¿cómo? El trabajo que realiza esta persona, en este caso, nos queda igual a fuerza de fricción por la distancia. Pero recuerde que la fuerza de fricción es opuesta al movimiento y si es opuesta, tiene signo negativo. El trabajo tiene que ser negativo. Su respuesta estaría entre la A y la C, ya que el trabajo que se efectúa debe ser con signo negativo. Vamos a observar los datos específicos. Como yo quiero el trabajo, me hace falta la fuerza de fricción y la distancia. La fuerza de fricción, recordemos que se puede calcular como el μ, en este caso un μ cinético ya que existe movimiento, y por la fuerza normal. La fuerza normal es la fuerza que está perpendicular a la superficie de contacto y siempre está hacia arriba del elemento, en este caso, este saco. Y hacia abajo está nuestro peso. El peso, recordemos, que es masa por gravedad. Si realizamos una sumatoria de fuerzas en el eje y esto debe ser igual a 0, ya que el movimiento del saco solo se efectúa en el eje X. En el eje Y no tiene movimiento. ¿Qué fuerzas se involucran? La normal, que está hacia arriba, menos el peso que está hacia abajo. En sentido contrario, recordemos que siempre todo lo que se opone debe ser negativo. La normal, por lo tanto, va a ser igual al peso. El peso que estaba restando lo pasamos a sumar. Peso es masa por gravedad y tenemos que el saco pesa
40 por la gravedad de 10. La normal es igual a 400 newtons. La fuerza de fricción que se genera al momento que se ala el saco va a ser igual. El coeficiente de fricción es 0,5 por la normal, que es 400 newtons. Fuerza de fricción va a ser igual. 0,5 por 400. Es un valor específico de 200 newtons. El trabajo que efectúa esta persona es igual a menos la fuerza de fricción que la acabamos de hallar, 200, por la distancia que ala esta persona el saco. El ejercicio nos especifica que es 2 metros. Por lo tanto, por 2. El trabajo ha sido 200 por 2 es 400. Y recordemos que nosotros ya analizamos que el trabajo debe ser negativo. Pero aquí hay una acotación muy específica, ya que nosotros todo estamos trabajando en el sistema internacional. Por lo tanto, este trabajo nos especifica la unidad de medida joules. El ejercicio explícitamente me dice, hay el trabajo, pero en kilojoules. Debo transformar estos 400 joules a kilojoules con la siguiente tabla. Un kilojoule equivale a 1000 joules. Y simplificamos joules con joules, 2 ceros de la parte superior con 2 ceros de la parte inferior. Y por aquí también 4 dividido para 10 es 0,4. Por lo tanto, el trabajo ha sido igual a menos 0,4 kilojoules. Su respuesta y opción correcta sería la C. Continuamos con esta serie de ejercicios. En este caso nos dice, los vectores A, B y C se muestran en la figura, cuyas magnitudes son 10 unidades, 15 unidades y 20 unidades respectivamente. El vector A menos B menos C es un tema muy relevante, en este caso, de vectores. Observemos lo que nos comenta. El ejercicio explícitamente me dice hallar el vector A menos B menos C, pero nosotros vamos a denotar esto como un vector resultante. El vector A menos B menos C. Lo que debemos tomar en cuenta es la dirección específica de cada uno de estos vectores. ¿Cómo lo hacemos? En este caso, siempre en X, nosotros vamos a denotar hacia la derecha positivo y en X hacia la izquierda negativo. El vector C aquí tiene una magnitud. El ejercicio me especifica que el vector A tiene 10 unidades, el vector B tiene 15 unidades y el vector C tiene 20 unidades. Pero, según el gráfico, nosotros tenemos que el vector C y el vector A se dirigen hacia el lado negativo de las X. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos el valor de C, pero negativo. Su valor específico es menos 20. Y el valor de A también se dirige hacia la izquierda. Entonces nos queda menos 10. El valor de B, como si se dirige hacia la derecha, tiene un valor positivo y lo notamos como 15. La resultante de este vector va a ser igual. El vector A, ya tenemos aquí, según el gráfico, es menos 10. Menos el vector B. El vector B es 15. Y menos el vector C. El vector C, recordemos que es menos 20, porque el gráfico nos indica que se dirige hacia el eje negativo. Por lo tanto, aquí denotemos con un paréntesis. La resultante sería igual.
Menos 10 menos 15, en este caso, nos da menos 25. Y acá, ley de signos. Menos por menos se establece como más. La resultante es igual. Menos 25 más 20 nos da un valor específico de menos 5. Pero como se puede observar, las respuestas me denotan lo siguiente. La respuesta y opción A me dice 5 unidades dirigido hacia la derecha. Aquí la resultante nos dice 5 unidades, verdadero, pero dirigido hacia la izquierda, porque denota un valor negativo. Por lo tanto, la respuesta A queda descartada. La respuesta B, 25 unidades, bueno, esta ya sería incorrecta, ya que a nosotros nos sale 5. La respuesta C, también incorrecta, tiene 15 unidades. La respuesta D, incorrecta. Y la respuesta E nos dice 5 unidades dirigido hacia la izquierda. Por lo tanto, específicamente nos dice que la respuesta y opción correcta es la E. Seguimos con esta serie de ejercicios, chicos, y vamos a la siguiente pregunta. Una persona ubicada en lo alto de una torre puede observar un avión en las coordenadas menos 4, 5 y un helicóptero en las coordenadas menos 6, menos 8. Tenemos 4 alternativas, las cuales 2 de ellas deben ser correctas y 2 incorrectas. Seleccione la opción correcta. La alternativa A me dice la posición del avión respecto al helicóptero es menos 2, menos 13. ¿Cómo observamos este tipo de solución? Primero, denotemos los dos vectores. La posición del avión nos especifica que es menos 4, 5. Y la posición del helicóptero nos especifica que es menos 6, menos 8. Si a mí me dice la alternativa A, la posición del avión respecto a la del helicóptero, nosotros lo denotamos así. Alternativa 1, posición del avión respecto a la posición del helicóptero es igual a la posición del avión menos la posición del helicóptero. Lo que debemos hacer es restar nuestra posición 1 menos la posición 2. Y observemos la solución. Posición del avión, menos 4,5 menos posición del helicóptero, menos 6, menos 8. Esto va a ser igual. Aquí tenemos una resta del segundo vector, pero debemos observar que el signo que le acompaña fuera del segundo paréntesis es negativo. Entonces vamos a cambiar a todo lo que se encuentra dentro. Nos queda menos por menos más, 6. Y menos por menos también nos da más, por lo tanto coloquemos 8. La posición sería menos 4 más 6. Recuerden cómo se suma vectores. I con I, J con J. Menos 4 más 6 es 2, 5 más 8, J con J, nos queda 13. La posición del avión respecto a la del helicóptero sería la 2. La alternativa 2 es correcta. La alternativa 1 es incorrecta porque nos da como negativo. La alternativa 3 y 4 nos dice lo siguiente. La posición del helicóptero respecto a la del avión es 2, 13. Vamos a denotar entonces la alternativa 3. La posición del helicóptero respecto a la posición del avión es. Entonces aquí restamos en el orden que me menciona el ejercicio. La posición del helicóptero menos la posición del avión. Y denotemos la resta de vectores. Posición del helicóptero, en este caso, es menos 6, menos 8, menos la posición del avión, que es menos 4, 5.
Igualmente, vamos a cambiar de signo a todo lo que contiene este paréntesis y nos queda menos por menos nos da más y menos por más nos da menos 5. Y sumamos vectores. Menos 6 más 4 nos da un valor de menos 2 y menos 8 menos 5 nos da un valor de menos 13. La posición del helicóptero respecto a la del avión es menos 2 menos 13. Su alternativa correcta sería la 4. Por lo tanto, su opción nos dio en la 2 y en la 4. Respuesta y opción correcta, la D. Continuamos, chicos, con un siguiente ejercicio. Veamos qué nos expresa. Una bola de masa M en kilogramos es lanzada hacia arriba desde el punto A por medio de un mecanismo con una rapidez inicial de 20 metros por segundo. Después de cierto tiempo se mide la distancia de la velocidad de la bola con un radar de control de velocidad y se obtiene que la energía cinética en el punto B es 2/5 de la energía cinética en el punto A. Como se muestra en la figura, determine la altura que alcanza la bola. Un tema muy relevante en conservación de la energía. Vamos a denotar la solución. Este mecanismo, al momento que dispara la bola, lo hace con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Lo que debemos tomar en cuenta es el punto de referencia desde donde empieza a subir dicha bola. Por lo tanto, el punto de referencia, 0 metros, va a ser en el punto A. Y desde aquí describe un movimiento hasta el punto B. Debemos analizar la energía cinética en el punto A y la energía mecánica en el punto B. En el punto A no analizamos energía potencial porque en este caso empieza desde un sistema de referencia 0. Por lo tanto, si ya sabemos que es conservación de la energía, nosotros sabemos que en el punto de inicio se conserva y es un valor igual al punto final. Energía mecánica inicial es igual a energía mecánica final. La energía mecánica al inicio solo presenta energía cinética, porque recordemos que la energía cinética es el movimiento que se genera en el elemento. Por lo tanto, la energía mecánica en ese punto solo va a denotar energía cinética en el punto A. Y esto es igual a la energía mecánica en el punto B. Pero la energía mecánica en el punto B denota una cierta altura cuando el elemento se eleva y también denota una cierta velocidad cuando pasa por este punto B. Por lo tanto, la energía mecánica va a ser igual a la energía cinética en el punto B más la energía potencial en el mismo punto B. Pero observemos una condición específica que me denota el ejercicio. En el punto B, la energía cinética es 2/5 de la energía cinética en el punto A. Nos queda de la siguiente manera. Energía cinética en A es igual a energía cinética en B, pero la energía cinética en B es 2/5 de la energía cinética en A, más la energía potencial. Esta energía potencial ya se puede expresar como masa por gravedad por altura. Y denotemos lo siguiente. 2/5 de la energía cinética en A, que está sumando, pasamos al otro lado a restar. Nos queda energía cinética en A menos 2/5 de la energía cinética en A, y esto es igual a la masa por la gravedad y por la altura. Restamos estas dos cantidades y nos da un valor específico de
3/5 de la energía cinética en A. Y esto es igual a la masa por la gravedad y por la altura. ¿Qué debemos tener en cuenta? La energía cinética en el punto A ya podemos expresar con su respectiva fórmula, la cual es 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, con la velocidad que parte al inicio dicha bola. Aquí un dato irrelevante es la masa, porque se puede notar que se simplifica. Sigamos observando y aquí nos queda 3/5 por 1/2. Vamos a colocarlo por acá. 3/10. 3 por 1, 3 y 5 por 2, 10. Y por la velocidad inicial. Al inicio nos dice que esta bola despega con 20 metros por segundo, y recuerden que eso está al cuadrado, y eso es igual a la gravedad por la altura. La gravedad es 10, y por la altura que nos pide el ejercicio. 3/10 de 20 al cuadrado, 400, y esto es igual a 10 por la altura. Simplificamos 0 inferior con 0 superior y nos queda 3 por 40, nos da 120. Y esto es igual a 10 por h. Como yo quiero h, el 10 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Y se simplifican 0 inferior y 0 superior. La altura a la que llega dicha bola es 12 metros. Su opción y respuesta correcta sería la C. Seguimos, chicos, con el siguiente ejercicio. En este caso, una pregunta número 39 nos dice lo siguiente. Se deja caer un cuerpo de 2 kilogramos de masa desde una altura de 60 metros, despreciando los rozamientos con el aire. ¿Qué velocidad lleva a una altura de 50 metros? Un ejercicio muy particular en el subtema de movimiento rectilíneo uniformemente variado, específicamente caída libre. Observemos lo que nos comenta. Este objeto cae de una cierta altura, vamos a denotarlo de la siguiente manera. Esta altura de la que cae este objeto va a estar respecto al suelo, como lo voy a denotar en este momento. 60 metros de altura y coloquémoslo como un edificio por aquí. Y este objeto empieza a caer describiendo el siguiente movimiento. ¿Qué velocidad lleva a una altura de 50 metros? Cuando falta 50 metros por recorrer, ¿cuál es la velocidad específicamente que tiene en este punto? En el punto B. Voy a colocarle por aquí un punto B. La distancia, la altura que recorre este objeto es la diferencia entre la altura total y la altura que le falta por recorrer. Por lo tanto, coloquemos aquí una altura h1 que va a ser igual a h1 es igual a la altura total menos la distancia que le falta por recorrer. h1 es 10 metros. Entonces nosotros debemos colocar aquí que este objeto, al momento que cae de una altura de 60 metros, recorre solo 10 metros. ¿Qué velocidad lleva al momento que recorre estos 10 metros? La única fórmula específica que me sirve para el cálculo es la siguiente. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más. ¿Y por qué más? Porque recordemos que el objeto cae en la misma dirección de la gravedad.
y si cae en la misma dirección de la gravedad, debe ser positivo. Por eso aquí colocamos un signo más. Más 2 veces de la gravedad por la altura. La altura 1. La velocidad final que lleva en ese punto. Aquí denotemos también un dato particular. La velocidad inicial al momento que empieza a caer este objeto es 0, porque se dice que el objeto se deja caer. No lo lanzan, solo lo deja caer. Por lo tanto, está al inicio en reposo, velocidad inicial 0, y nos queda 2 por la gravedad y por la altura 1. Velocidad final al cuadrado es 2 por la gravedad, que es 10, y por dicha altura, que es específicamente 10. Nosotros la hallamos en la parte superior. Como yo necesito velocidad final, vamos a extraer una raíz a los dos lados de la ecuación de la siguiente manera. Entonces nos queda como 2 por 100. Le dejo expresado de esta manera, en este caso, para extraer la raíz de 100. Y nos queda de la siguiente manera. Raíz de 2 por raíz de 100. Pero nosotros sabemos que la raíz de 100 es 10. Raíz de 2 no tiene un término entero, por lo tanto le dejamos expresado similar. La respuesta y opción correcta sería la D. Seguimos, chicos, con esta serie de ejercicios. El siguiente problema nos comenta: en el laboratorio de física, un estudiante realiza la práctica semanal con un objeto de masa 2 kilogramos, el cual se desplaza a través de una superficie plana con una velocidad v en metros por segundo. Sobre el cuerpo actúa una fuerza constante durante un tiempo de 2 segundos, lo que provoca que se reduzca la velocidad del objeto a v sobre 4. Con base en el texto, determine la fuerza en newtons que actuó sobre el cuerpo. Un ejercicio muy particular en el subtema de fuerzas y leyes de Newton. Observemos la solución. Primero, denotemos los datos específicos que me proporciona el problema. El objeto tiene una masa de 2 kilogramos. Se aplica una cierta fuerza durante un tiempo de 2 segundos. La fuerza es específicamente lo que nosotros debemos hallar. Este objeto tiene una velocidad inicial v y una velocidad final v sobre 4. Todos esos datos nos proporciona el ejercicio. Siempre cuando nosotros tenemos tiempo y fuerza, lo que nosotros debemos relacionar es impulso. La relación del impulso es fuerza por tiempo es igual a la masa por la variación de velocidad. Si yo quiero la fuerza, el tiempo que está multiplicando lo pasamos a dividir y nos queda expresado de la siguiente manera. Fuerza es igual y reemplazamos nuestros datos. La masa del objeto es 2 kilogramos, colocamos 2, por la variación de velocidad. La variación de velocidad se conoce como velocidad final menos la velocidad inicial. Y esto sobre el tiempo. El tiempo en este caso es 2 segundos. Y se puede simplificar los valores enteros de 2 y 2. La fuerza es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Velocidad final es v sobre 4 menos la velocidad inicial, que es v. Realizamos la operación indicada, v sobre 4 menos v, nos queda un valor de menos 3/4 de v. La respuesta y opción correcta sería la A. Seguimos, chicos, con esta serie de ejercicios. En este caso, el siguiente problema nos establece: un molino de 150 kilogramos de masa tiene en una de sus aspas un pañuelo
el cual permite medir la variación de velocidad, y su energía mecánica en ese momento es igual a 45.000. Calcula la velocidad a la que gira cuando está a una altura de 12 metros sobre el suelo. Un ejercicio muy particular en el subtema de conservación de la energía. Vamos a denotar primero una ilustración acerca del gráfico. Este molino describe una trayectoria de la siguiente manera. En una de sus aspas tiene un pañuelo. Vamos a denotarlo así. El pañuelo, coloquemos que está en este punto específico y nos pregunta calcular la velocidad cuando este pañuelo está a una altura sobre el suelo de 12 metros. Tenemos una altura respectiva. Cuando se da varios giros, este pañuelo tiene una energía mecánica de 45.000. Lo que nos dice el ejercicio es lo siguiente, que toda la energía mecánica al inicio debe ser igual a toda la energía mecánica al final. Cuando se da varios giros, la energía mecánica al final es igual a 45.000. Por lo tanto, nosotros ya tenemos este dato específico. Y nos pide la velocidad que lleva a los 12 metros, o sea, todo al inicio. Al inicio, entonces, nosotros tenemos energía cinética, ya que lo hace con una cierta velocidad, y más la energía potencial, porque ese pañuelo en este momento se encuentra a 12 metros. La energía cinética, recordemos que es un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, más la energía potencial, que es masa por gravedad y por altura. Y esto es igual a 45.000. La masa de este objeto al momento que está girando, en este caso es 150, y por la velocidad que lleva en ese momento. Esa es la velocidad que nosotros debemos hallar, más la masa, 150, por la gravedad, que es de 10, y por la altura, en este caso, que es 12 metros. Y esto es igual a 45.000. Relacionemos todos estos datos específicos y simplifiquemos lo que se pueda. Vamos a simplificar en la parte izquierda del ejercicio y nos queda de la siguiente manera. Mitad de 2 es 1 y mitad de 150, 75. 75 por la velocidad inicial al cuadrado más 150 por 10 y por 12. Esto nos da un valor específico de 18.000 y esto es igual a 45.000. Todos los valores independientes los pasamos a un solo lado de la ecuación y el 18.000 que está sumando lo pasamos a restar. De esta manera se obtiene lo siguiente. 75 por la velocidad que lleva al cuadrado es 45.000 menos 18.000, nos da un valor específico de 27.000. 75 que está multiplicando, pasemos a dividir y nos da un valor específico de 360. Pero recordemos que nosotros necesitamos solo la velocidad inicial sin este exponente. Por lo tanto, debemos extraer una raíz y nos queda de la siguiente manera. Velocidad inicial es raíz de 360. Pero, como las respuestas me da en bases irreducibles, vamos a extraer de la siguiente manera. 360 se distribuye en 36 por 10. Por lo tanto, raíz de 36, nosotros sabemos que 6 ya sale de la raíz, pero como no tenemos un valor entero en raíz de 10, lo dejamos expresado. La respuesta y opción correcta sería la A. Muy bien, chicos, hemos llegado a la última pregunta en el área respectiva. Vamos a observar lo que nos comenta.
Determinar la energía mecánica en joules al final de la caída de una esfera de 70 newtons de peso que se deja caer del reposo a 400 metros del suelo. Un ejercicio muy particular, en este caso en el subtema de conservación de la energía. Vamos a denotar un pequeño diagrama acerca de este movimiento. Esta esfera cae desde una altura de 400 metros. Cuando esta esfera empieza a caer, lo hace con una cierta velocidad. Al inicio, nosotros tenemos el reposo. Por lo tanto, al inicio empieza a caer con 0 metros sobre segundo. Cuando empieza su trayecto, nos dice que hallemos la energía mecánica, pero al momento que llega al punto final, al final de su caída. Por lo tanto, la velocidad final de esta esfera también va a ser 0 metros por segundo, ya que ya toca el suelo. No existe velocidad al final y al inicio, pero sí existe una altura respectiva de 400 metros. Esta altura relaciona la energía potencial. El ejercicio a mí me especifica determinar la energía mecánica y la única energía que está implicada en este movimiento es la energía potencial. Por lo tanto, la energía mecánica debe ser toda esta energía potencial. Por lo tanto, energía mecánica es igual a la masa por la gravedad y por la altura. Energía mecánica es igual masa por gravedad. La masa por la gravedad, recordemos que es el peso y por una cierta altura. Energía mecánica. El peso de esta esfera es de 70 newtons. Por lo tanto, coloquemos 70. Y por la altura desde la que cae esta esfera. Recordemos que toda esa altura que recorre es 400. La energía mecánica que se describe en este movimiento va a ser 70 por 400 es 28.000 joules. Su respuesta y opción correcta sería la D. Si te gustó este video, recuerda compartir con tus amigos de clase, darnos un like, seguirnos en todas nuestras redes sociales y si tienes dudas, inquietudes, preguntas o problemas en este tipo de ejercicio, no dudes en comentarnos. Nos vemos en un siguiente encuentro.